Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar el concepto de lo que es una potencia y algunos ejercicios que explican cómo se resuelve este tipo de expresión. Muy bien, primero tenemos que una potencia es una expresión de la forma a a la n, tal y como me está apareciendo aquí en la pantalla, en donde a este valor a, o sea, al número grandote, es al que se le llama base. Y a este número pequeñito de acá es el que se le llama exponente. Muy bien, tal y como aparece escrito en la pizarra. ¿En qué consiste una potencia? Una potencia consiste en multiplicar la base por sí misma tantas veces como lo indique el exponente. Por ejemplo, vamos a revisar las que ya tenemos por acá. Por ejemplo, tenemos un 2 a la 3. ¿Cómo resolvemos 2 a la 3? Bueno, básicamente nos damos cuenta que en esta expresión, este 2, el 2 grandote, este vendría a ser la base. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver esto? Lo que vamos a tener que resolver o realizar es multiplicar ese 2 por sí mismo. O sea, yo tendría que hacer 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, por 2, por 2. ¿Cuántas veces tendría que hacer esto? Lo tendría que hacer tantas veces como me lo indique el exponente. En este caso, el exponente es 3, quiere decir que yo tendría únicamente que multiplicar la base por sí mismo 3 veces. En este caso, 3 veces, tal y como lo tengo acá. Entonces, quiere decir que todo esto que escribí aquí estaría de más. Entonces, resumiendo, si yo tengo la expresión 2 a la 3 como la que tenía aquí inicialmente, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar el 2, que es la base, o sea, el número grandote, y multiplicarlo por sí mismo. Fíjense como lo dice aquí, 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? Eso lo hice 3 veces. ¿Por qué? Porque el exponente es 3 y ese me indica que lo debo hacer 3 veces. Una vez que he escrito esta parte, bueno, voy a limpiar la pizarra. Una vez que he escrito esa parte, ya lo que deberíamos hacer es resolver la operación, la multiplicación. Entonces, en este caso yo debería hacer, si hago 2 por 2, eso me va a dar 4. Y si ese 4 lo multiplico por 2, eso me va a dar como resultado 8. Entonces, quiere decir que 2 a la 3 es 8. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Tenemos que en este caso un 5 a la 4. Acá la base es 5 y el exponente en este caso sería 4. ¿Cómo resolvemos esta potencia? Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar la base, que en este caso sería 5, y vamos a multiplicarla por sí misma 4 veces. ¿Por qué? Porque el exponente me dice que es 4, entonces yo tendría que escribir 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. ¿Por qué? Porque es la cantidad que aparece en el exponente. Entonces, vamos a realizar esta operación. Si nosotros hacemos 5 por 5, eso me va a dar 25. Esa es la tabla de multiplicar que aparece incluso en todos los cuadernos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Este 25 lo voy a tener que multiplicar por ese otro 5. Entonces, si yo no recuerdo cómo hacer eso, yo lo puedo hacer por acá en un borrador, o sea, lo puede resolver en su cuaderno a un lado, tal y como lo voy a hacer yo acá en la pizarra. Entonces yo tendré que hacer el 25 que ya me dio inicialmente, ¿verdad? Este de acá lo voy a multiplicar por 5. Entonces resuelvo 5 por 5, eso me da 25. Pongo el 5 y voy a llevar 2. 5 por 2, eso me va a dar 10. Y le sumo el 2 que escribí aquí, eso me va a dar 12. Entonces quiere decir que hasta aquí yo llevaría 125 como lo estoy escribiendo ahorita. Ahora, ¿qué debo hacer con ese 125? Multiplicarlo por el último 5. Entonces, de igual manera,
Como eso no me aparece en las tablas de multiplicar, procedo a realizar dicha multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Lo que yo debo hacer es tomar el 125 que obtuve en la última operación y lo voy a multiplicar por 5. Muy bien, voy a borrar la pizarra aquí para que no se me cargue demasiado. Entonces, tomo el 5 por el 5 y eso me da 25. Entonces, pongo el 5 y llevo 2. El 5 por el 2 me da 10 y le sumo este 2 de acá y eso me da 12. Pongo el 2 y llevo 1. El 5 por este 1 me va a dar 5 y le sumo el 1 que llevaba aquí, me va a dar 6. Nuestro resultado final es 625. Muy bien. Ahora vamos a realizar esta última potencia que tenemos aquí al final. Voy a limpiar la pizarra. Entonces, ¿esto cómo lo resolvemos? Esto tendríamos que hacer. La base es 13. Entonces, escribo 13 por 13 por 13. ¿Cuántas veces lo debo hacer? 3 veces, porque eso es lo que me indica el exponente. Muy bien. Antes de resolver esta multiplicación, vale la pena mencionar que fíjese que en este caso yo no estoy usando el típico signo de multiplicación que siempre lo hacemos con una X, sino que yo estoy utilizando un punto. Fíjese, lo he usado acá, acá, acá. Todos estos puntos que estoy señalando, todos esos, lo que me indican es una multiplicación. El punto es comúnmente usado para indicar una multiplicación. El hecho de que yo use el por, o sea, la X o el punto, no hace gran cambio, pero es importante que nos vayamos acostumbrando a usar el punto para que después, cuando empecemos con un tema llamado álgebra, no se nos confunda ese signo de multiplicación con la variable x. Entonces, de momento, tener presente que el punto me indica una multiplicación. Muy bien, entonces, regresando a mi ejemplo, fíjese que lo que tenemos que hacer acá es multiplicar 13 por 13, que lo voy a marcar por acá. Entonces, como si no me sé 13 por 13, recurro a hacerlo acá en un borrador. Fíjese. Voy a hacer 13 por 13. Si hago 3 por 3, eso me da 9. Después hago 3 por 1 y eso me da 3. Recordemos que ya logré multiplicar el primer dígito por toda la primera fila. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejo el espacio. Dejo un espacio aquí debajo del 9, debajo de las unidades. Y después voy a empezar con este 1 de acá. Entonces, 1 por 3, eso me va a dar 3. Y después hago el 1 por el 1 y eso me va a dar 1. Una vez que tengo esto, voy a sumar esta línea con esta otra línea. Entonces, tengo 9 y no le sumo nada acá, me va a quedar 9. 3 más 3, eso me va a dar 6. Y el 1 que lo bajo me quedaría 169. Entonces, fíjese que cuando hice 13 por 13, vea aquí donde lo voy a escribir. Voy a escribirlo con rojo. Esto me está dando acá 169. No se me olvide que ahora este 169 yo tengo que multiplicarlo por el último 13. Entonces voy a borrar mi pizarra por acá. Y ahora procedo a hacer 169 multiplicado por 13. Y procedo. Tengo 3 por 9, eso me va a dar 27. Pongo el 7 y llevo 2. 3 por 6, eso me da 18. Y le sumo este 2 de acá, eso me va a dar 20. Pongo el 0 y llevo 2. Ahora hago 3 por 1, 3. Y el 2 que llevaba, 5. Muy bien. Dejo el espacio en las unidades y voy a hacer lo mismo con el 1.
Vamos a hacerlo aquí con otro color. 1 por 9, eso me va a dar 9. Entonces lo escribo. Ahora voy. 1 por 6, eso me va a dar 6. Lo escribo. 1 por 1, 1. Una vez que he terminado, sumo las dos líneas que obtuve. 7 más 0, esto me da 7 por acá. Luego un 9 por acá. 5 más 6, eso me va a dar 11. Pongo el 1 y llevo 1. Y 1 más 1, 2. 2197 es el resultado de esta potencia. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Fíjese. Exprese como una potencia las siguientes multiplicaciones. Muy bien, en este primer ejercicio yo me doy cuenta de que tengo 3, tengo 5, 5, 2, 3, 5. O sea, básicamente yo aquí tengo tres tipos de números, que sería el 3, el 5 y el 2, ¿no? Entonces yo voy a empezar con este primer 3 de acá y escribo como una base. Ahora voy a contar cuántas veces me aparece ese 3. Fíjese, me aparece 1, 2, 3. Es decir, que me apareció 3 veces el número 3, o sea, esto se escribiría como un 3 a la 3. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el 5. Vamos a hacer lo mismo con el 5. Entonces voy a escribir por, acuérdense que el por es multiplicación, ¿verdad? Y ahora escribo la base, que sería el 5. Una vez que tengo eso, voy a ir a contar cuántos 5 hay en esa expresión. Fíjese, tengo un 5 por acá, 2, 3, 4. 4 5. Allí me quedaría. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2. Fíjese que acá tengo el 2. ¿Cuántas veces me apareció ese 2? Una vez, entonces yo escribo 2. ¿Cuántas veces apareció ese 2? Una vez, entonces si yo quiero, escribo allí el 1 en el exponente del 2. Y hasta aquí terminaría ese primer ejemplo. Vamos con el segundo. Fíjese que aquí tenemos puros 7. Entonces quiere decir que la base es 7. ¿Cuántas veces se multiplica ese 7 por sí mismo? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esto es un 7 a la 5. Y ahí terminaría ese segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Fíjese que la base común, o sea, la base allí sería el 20. Entonces vamos a ver 20. ¿Cuántas veces se multiplica ese 20 por sí mismo? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que esto es un 20 a la 8. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá es simplemente tomar esas expresiones, esas multiplicaciones que tenía, y las expresé como una potencia. Aquí no hice el resultado, o sea, y no lo voy a resolver porque el ejemplo no me está pidiendo que encuentre ese resultado.